¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Escuche la lista de estos países: Afganistán, Birmania, China, Cuba, República Democrática de Corea, Popular de Corea, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria. ¿Y dónde está Venezuela? Falta Venezuela, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno, los gringos acaban de sacar su famosa lista negra en materia de derechos humanos, de trata de personas y de terrorismo. Y adivinen la sorpresa mayúscula. ¿Dónde está Venezuela? Sospechosa y misteriosamente los gringos no nos han metido para el próximo año. Ay, Dios mío. No nos metieron los gringos. Ahí sí es verdad que la cosa nos ponemos a pensar, porque los gringos nos venían metiendo en cuanta lista negra sacaban ellos por el mundo, de manera, como ustedes saben, unilateral, a lo bravo, y como ellos actúan pues como guapetón de barrios. Esta lista, los gringos dicen que son países que no han hecho mucho por los derechos humanos, por la trata de personas. Bueno, y fíjate esta cosa. Con esta lista a ti te niegan todo tipo de ayuda multilateral en bancos que hacen préstamos. Todo tipo de ayuda con cualquier sistema multilateral y cualquier institución pública. Y es más, los gringos instan al resto de los países a votar en contra de esta lista negra, de los países que están allí en esa lista negra. Imagínate eso. Ahora, nosotros tenemos el oro allá represado y los ingleses reconocen a Guaidó para quedarse con el oro. De hecho, Guaidó se acaba de autoproclamar un año más. Nosotros tenemos recursos por el orden de 5 millones de dólares, que no es que nos los va a regalar el Fondo Monetario Internacional, sino que nos pertenecen y que se lo hemos pedido desde hace 2 años al Fondo Monetario Internacional, de los giros del Fondo Monetario Internacional. ¿Y ustedes creen que nos han dado esa plata? Ustedes saben lo que nos dice en el Fondo Monetario Internacional, que es que ellos reconocen a Guaidó y que por tanto, bueno, nosotros como país prácticamente no existimos, si no existe es Guaidó. Ahora, te voy a decir una cosa, y la pregunta es que yo le hago a todos ustedes: ¿por qué nuestros amiguitos del norte nos acaban de sacar de esa lista para el próximo año? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ahora, yo te voy a explicar. ¿Tú sabes por qué nos están sacando de esa lista? Porque los gringos están conversando tete a tete con el gobierno de Venezuela directamente. Ya no diálogos con México, Nayo Guaidó, ni no, directamente se vinieron acá a sentarse porque ellos tienen 9 prisioneros en Venezuela y los quieren canjear, entre otras cosas. Los gringos nos están sacando de esa lista porque ellos tienen aquí 6 o 5 empresas petroleras que nosotros no hemos tocado, que la hubiésemos expropiado, porque así como ellos nos han quitado las cuentas y nos han quitado Citgo y otras empresas, nosotros en represalia hubiésemos hecho eso. Los gringos se dan cuenta que las fuerzas opositoras acá en Venezuela andan en desbandada, que eso no sirve, que el gobierno de Venezuela está haciendo los deberes y ha incluido a la oposición para el CNE, por ejemplo, para buscar el equilibrio entre oposición y gobierno. Ahorita, para principios de año, comienza la renovación del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, con los opositores, que se le está dando un trato mucho más apegado a derecho, ajustado a derecho a muchos prisioneros que llamaron a golpes de Estado,
que dieron golpe de estado, que hicieron guarimbas, que llamaron a disolver toda la economía de Venezuela, entre otras cosas. Los gringos se están dando cuenta que no hemos tomado represalias contra sus empresas en el país, que la Cámara de Comercio del país de las hamburguesas los tiene presionados para que bajen las tensiones con Venezuela, porque se están dando cuenta que les están comiendo el casabe. Los rusos, los chinos, los hindúes, los turcos, los iraníes y otros muchos que están invirtiendo a raudales aquí en Venezuela, y ellos se están quedando por fuera y tienen la presión de los lobbies empresariales gringos. Se están dando cuenta que aquí se hicieron elecciones y que la oposición sacó un caudal importante de votos y que emergieron nuevos actores regionales y que es posible entrar en diálogo, en negociaciones con el gobierno de Venezuela, y se dieron cuenta que, bueno, esa oposición a la cual ellas apostaron es un paquete chileno que lo que ha servido es para robar todo tipo de ayuda, y que además se han dado cuenta que en Venezuela no hay elecciones desde ahorita hasta 2024, que son las presidenciales, y que no hay hechos objetivos que permitan presumir, alegar, argumentar, proyectar que Maduro no vaya a terminar o no vaya a llegar a 2024. Eso lo saben los gringos y no son tontos. Ahora, nosotros somos los que tenemos que estar cuatro ojos, porque como ustedes saben, los gringos juegan a varias bandas, te hacen creer una vaina y te meten la puñalada por el otro lado. Yo creo que el gobierno de Venezuela sabe todas estas cosas y que no se deje vislumbrar o alumbrar por los gringos. Los gringos te dan azuquita y luego te dan palo, zanahoria, palo, cuando menos lo sospeche. Que nos hayan sacado de esas listas negras, cuidado, cuidado. Nosotros acá en Sin Mentira, la comunidad de Sin Mentira, yo los insto a que abramos los ojos, monitoreemos muy bien los próximos movimientos de los gringos, porque yo no me fío. Te dejo el video hasta allí para que ustedes ahora me manden otros argumentos, puntos de vista relacionados con cómo, por qué los gringos de la noche a la mañana nos sacaron de las listas negras. Muchas gracias y será hasta la próxima.